bases anatómicas en algunas miocardiopatías y finalmente las lesiones de radiofrecuencia que las dará el doctor Sánchez Quintana. Para la primera charla, que es compartida, de las bases anatómicas de las cardiopatías congénitas, vamos a contar con el doctor Ferran Rosés y con la doctora Belén Toral. El doctor Ferran Rosés trabaja en el Royal Brompton, es pediatra cardiólogo o cardiólogo pediatra y trabaja en Londres. Nos ha facilitado, Ivo, mucho el coordinar esta charla con Belén y se lo agradezco públicamente. Y cuando quieras, doctor, comenzamos con tu charla. Buenas tardes. Muchas gracias primero a todo el comité organizador por la invitación. Es un placer estar aquí hoy. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de las arritmias que pueden tener los pacientes con cardiopatías congénitas. Todo el mundo lo sabe, que las arritmias son un problema muy importante en nuestros pacientes, les causan mucha morbididad y mortalidad incluso. Y en los estudios, que ahora ya son un poco viejos, son del 2001, los pacientes con reparaciones Senning-Mustard, incluso con pacientes con reparaciones Fontan, la incidencia de arritmias llega a ser de hasta el 30% a largo plazo. Y lo curioso de estas arritmias es que la gran mayoría son arritmias refractarias al tratamiento antiarrítmico y, por lo tanto, los electrofisiólogos jugamos un papel muy importante para el tratamiento de estos pacientes. Si vamos un poco a cuál es la fisiopatología que estos pacientes van a tener, si vemos este cuadro, que todo está entrelazado, empezamos con una anatomía peculiar. Estos pacientes tienen, ya lo veremos ahora con algunos ejemplos, anatomías cardíacas que no tienen nada que ver con lo que nos acaban de enseñar en la sesión anterior. Esto les provoca fisiopatología y fisiologías alteradas con cámaras que van a estar sometidas a alto volumen, a sobrecargas de volumen, a sobrecargas de presión, con lo que provoca que cavidades estén más aumentadas de lo que estarían normalmente o que incluso estén hipertrofiadas por el hecho de que están sometidas a presiones más altas. Esto provoca muchos casos lesiones a nivel celular que están ayudados por el hecho de que estos pacientes tienen cardiopatías cianosantes que conllevan hipoxia celular y que además les sometemos a muchos bypasses porque los operamos muchas veces. Y todo esto ayuda a provocar lesiones a nivel celulares que luego, por supuesto, desencadenan en fibrosis. Y esta fibrosis nosotros la ayudamos al mismo tiempo creándoles muchas suturas porque vamos a pedir al cirujano que repare a estos pacientes. Además les añadimos materiales extraños, les añadimos patches, les añadimos conductos diferentes de materiales ajenos y además al cirujano a veces, sin quererlo, provoca traumas en los tejidos de conducción. Así que si uno ve toda esta rueda, creo que no hay un sustrato más ideal para poder tener una arritmia. Si vemos un poco cuáles son las cardiopatías congénitas más relevantes en el mundo de la electrofisiología, están representadas en este trabajo que publicó en el 2007 el grupo de Boston, liderado por Ed Walsh, donde hay una representación de las taquicardias y de las bradicardias. Y si os fijáis, las taquicardias por macroreentrada auricular no ismodependientes, que son las que se representan aquí, están presentes en casi todas ellas. El flúter auricular ismodependiente está presente también y lo veremos que esto es un paper de 2007. Ahora probablemente el papel del ismo es muchísimo más relevante con las nuevas técnicas diagnósticas que tenemos ahora. Las vías accesorias son muy frecuentes específicamente en estos dos tipos de lesiones y los vamos a ver después. Las taquicardias ventriculares están presentes en todas ellas, aunque de forma menos relevante que las taquicardias auriculares, y las bradicardias están estrechamente relacionadas con el tamaño y la cantidad de lesión que vamos a producir en esas arritmias, en esas aurículas, perdón, y vemos que las lesiones, las reparaciones Mustard y Senning y los Fontanes provocan disfunciones del nodo sinusal y si os fijáis aquí
la congénitamente corregida, la transposición congénitamente corregida, va asociada con lesiones del nodo AV. Y esto lo vamos a desglosar poco a poco. En mi parte de la charla yo me voy a centrar específicamente en la transposición de los grandes vasos, la transposición congénitamente corregida de los grandes vasos y las fisiologías sinoventriculares, y luego mi compañera las otras. Si empezamos con la transposición de las grandes arterias, no es mi intención de esta charla, ni mucho menos, explicaros la fisiopatología de todas las cardiopatías congénitas, porque es imposible, pero básicamente hay ciertas relaciones anatómicas que son esenciales y que es importante conocerlas. Este es un diagrama de un corazón con una transposición de las grandes arterias, y si os fijáis, todo parece muy igual, excepto que del ventrículo derecho, el vaso que se origina no es la pulmonar, sino que es la aorta, ¿vale? Y esto, en análisis segmentario del corazón, lo llamamos discordancia ventrículo-arterial. Es decir, que la conexión entre los ventrículos y los grandes vasos no es concordante. La concordancia sería que del ventrículo derecho sale la pulmonar. Y esto aquí está cambiado. Si os fijáis aquí en una pieza anatómica, veis que claramente el ventrículo, este es un ventrículo morfológicamente derecho, seguro que el profesor Sánchez Quintana me estará de acuerdo conmigo con esto, ventrículo trabeculado que conecta directamente con una arteria que no es la pulmonar, sino que es la aorta. Y si lo vemos el corazón desde el otro lado, vemos que esto es un ventrículo morfológicamente izquierdo, trabéculas muy finas, y hay una continuidad fibrosa entre esta válvula, que es la válvula mitral, y el vaso que sale, que es la pulmonar, ¿de acuerdo? Igual que tendríamos si este vaso fuese la aorta. Esto, que es importante desde el punto de vista anatómico, tiene más importancia porque básicamente esto hay que repararlo. Y a día de hoy, la cirugía de elección para el tratamiento de la transposición de las grandes arterias es la corrección anatómica, lo que nosotros llamamos un switch arterial o operación de Jaden. Y os he puesto aquí un gráfico de cuál es el tratamiento que les hacemos a estos pacientes. Básicamente, les cambiamos la aorta y la pulmonar de sitio. La aorta salía anterior del ventrículo que es más anterior, que es el ventrículo derecho, y lo que hacemos es la cortamos, cogemos las coronarias, nos las ligamos y llevamos la aorta a una posición posterior y llevamos hacia adelante la arteria pulmonar. Y de esta forma los pacientes están corregidas. Si os fijáis aquí, no hacemos muchas lesiones en nuestras aurículas y tampoco hacemos muchas lesiones en nuestros ventrículos. Por lo tanto, hay poca fibrosis, a excepción, y todos los pacientes que se someten a cirugía cardíaca, todos van a tener lesiones relacionadas con la atriotomía. Así que esto va a ser un sustrato para arritmias tanto flutter como macroreentradas auriculares flutter no dependientes, y no vamos a entrar en detalle, pero la transposición de las grandes arterias puede tener otras lesiones asociadas, y una de ellas es la presencia de una comunicación interventricular que estaría aquí en el septo, y esto el cirujano lo cierra con un parche, que muchas veces es de Dacron o lo que sea, y esto a veces genera también taquicardias alrededor de los parches de cierre de la comunicación interventricular. Si una de las variantes de la transposición merece la pena un comentario, es precisamente esta. Cuando la transposición se asocia con una comunicación interventricular y una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, y este es un gráfico para que lo vean, tenemos el corazón, tenemos el ventrículo derecho, del cual conecta a la aorta, y tenemos un ventrículo que está situado a la izquierda, que conecta con una pulmonar. Y además, si os fijáis, hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto, para repararlo, lo que le pedimos al cirujano es que, muy bien, ¿qué es lo más importante en esta vida? Pues tener un ventrículo izquierdo conectado con una aorta. Esto es, digamos, esencial para vivir. Pues le pedimos que ponga un parche y que redireccione el ventrículo izquierdo con la aorta. Pero al hacer esto, ¿qué nos pasa? Que nos hemos llevado por delante el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Y de qué le pedimos después? Pues que ponga un tubo del ventrículo derecho, lo conecta con las pulmonares. Y esta cirugía se llama cirugía de Rastelli, y como uno puede entender, pues como todos, va a tener una lesión de atrotomía
que puede originar estos sustratos anatómicos, puede tener taquicardias ventriculares originadas por el hecho de que tenemos un parche en la comunicación interventricular, que además es muy grande, y además tenemos otro factor añadido, que es que tiene un tubo que se origina desde la pared libre del ventrículo derecho hasta las pulmonares, y esto también origina fibrosis. Más importante desde el punto de vista electrofisiológico es la presencia de correcciones fisiológicas que a día de hoy no se practican, no son de primera elección, excepto en casos concretos, pero lo que nos encontramos ahora es que pacientes que se repararon a los inicios de la transposición de la cirugía cardíaca pediátrica con Mustars y Sennings ahora tienen 30 años y todos de ellos tienen arritmias. Así que hay que volver atrás y buscar a las hojas quirúrgicas qué es exactamente lo que hizo el cirujano para entender las bases anatómicas. Y os voy a resumir, y creo que es importante porque a veces hay confusión entre los dos procedimientos y vale la pena pararnos a entender qué es cada uno de ellos. Básicamente los dos tienen en común que vamos durante esta reparación vamos a destruir el septo. El cirujano lo va a tener que cortar. Y esto lo hace porque hay que redirigir la sangre venosa. La sangre venosa que viene de la cava superior y que viene de la cava inferior la vamos a comunicar con el ventrículo que está situado a la izquierda a través de una válvula mitral. Y al revés, las venas pulmonarias hay que comunicarlas con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y esto, lo veremos ahora, es complejo, ¿vale? Estos procedimientos tienen un problema añadido, que es que al hacer esto dejamos el ventrículo derecho en posición sistémica y la válvula tricúspide no está preparada para ser una válvula sistémica, de la misma forma que tampoco lo es el ventrículo izquierdo. Estos pacientes muchas veces tienen insuficiencia tricuspidia, con lo que generamos después aurículas derechas muy dilatadas. Y esto genera con muchísima frecuencia presencia de flúteres. No solo flúter ismodependiente, pero también macroreentradas auriculares flúteres no dependientes, ismo no dependientes, taquicardias por microreentrada focales, y es bastante común la presencia de taquicardia por reentrada internodal. Si vamos a analizar primero el Mustard, este es un diagrama, el diagrama va bien porque lo que viene a continuación son hojas operatorias y son dibujos quirúrgicos, y si no tienes en tu cabeza qué es un Mustard primero es complejo. Lo que vamos a hacer es crear un parche, vamos a coger un parche, que muchas veces es del mismo pericardio del paciente y preparado previamente. Y lo vamos a colocar dentro de la aurícula derecha, creando una nueva aurícula, que se llama aurícula venosa sistémica, que va a parar a la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. Y como el ventrículo izquierdo ya está conectado a la aorta, pues ya tenemos la circulación directa, digamos, la sangre no oxigenada va a los pulmones y la oxigenada va a la aorta, que es exactamente lo que conseguimos con esta reparación. ¿Cómo lo hace el cirujano? Pues lo primero que vamos a hacer esto es una hoja operatoria, esto es la aurícula derecha, abierta desde el lado derecho, tenemos la pared aquí. Esto es, digamos, el septo interauricular con la fosa oval puesta aquí. La primera cosa que hay que hacer es hay que liberar el septo. Y en esta foto siguiente está aquí, lo que hemos hecho es resecar el septo, de tal forma que en la parte más posterior del corazón, como hemos visto en la sesión anterior, tenemos la aurícula izquierda con sus venas pulmonares. La siguiente cosa que vamos a hacer es, vamos a coger un parche de pericardio y vamos a unir la cava superior y la cava inferior que llegan aquí. Vamos a unir estas dos patas en forma de pantalón que genera este parche. Una va a ir arriba, la otra va a ir abajo, y con, digamos, la parte de la cintura del pantalón vamos a aislar las venas pulmonares por detrás. De esta forma, si lo veis aquí, esto es cuando está terminado este parte del túnel, que es la creación de la nueva aurícula, digamos, de sangre venosa sistémica. Tenemos la parte superior con el pantalón añadido aquí, la parte inferior. Y aquí, que es la parte más posterior de esto, son las venas pulmonares que irán a parar, como veis aquí. Esto es el seno coronario, como veis aquí, y esto es lo que estábamos hablando de las mismas fotos de anatomía que hemos visto antes, digamos, la parte de la válvula tricúspide. Como veis, hay unas cicatrices y unas líneas de sutura enormes en esta cirugía. Y esto no termina aquí, porque si os fijáis en este diagrama,
publicado por el Grupo de Toronto, hay muchísimos substratos una vez tenemos completada la lesión. Tenemos el sustrato creado por la sutura que une la pata superior del pantalón, la que une la pata posterior del pantalón, la que une la parte anterior del pantalón con el septo que hemos resecado, la parte posterior que aísla las venas. Todo esto son líneas de sutura. Está además el istmo cabo-tricuspidio, que lo hemos dividido en dos, y está su nodo AV, que la gran mayoría de veces se deja en el lado pulmonar, lo que hace difícil su abordaje. Como hemos dicho, una de las taquicardias más frecuentes de estos pacientes es el típico flúter. Lo que pasa es que al poner muchas líneas de sutura en el flúter, que podríamos tener, digamos, istmo dependiente, nos hace muchísimo más difícil el abordaje. Y una cosa que es importantísima es ir a buscar la hoja del cirujano, porque esto determina cómo vamos a tener que hacer el procedimiento posteriormente. Si os fijáis, y estos son básicamente los dos tipos de mustard que puede haber hecho el cirujano. La primera esto es un diagrama, veis aquí el pantalón, hemos creado la cava superior y la cava inferior están redirigidas al ventrículo que no está aquí, que está posterior, y aquí están las venas pulmonares que van a parar a la válvula tricúspide que tenemos aquí. La relación de la válvula tricúspide con el triángulo de Koch y su nodo auriculoventricular es el mismo, no ha cambiado, pero lo que hemos creado es una línea de sutura que va por aquí. Y si esta línea de sutura ha dejado el seno coronario en el lado de las aurículas venosas pulmonares, que es el que está aquí, el istmo cabo-tricuspidio estará básicamente todo dejado en el lado sistémico. Por lo tanto, tendremos que acceder a esta parte de la aurícula o a través de transeptal o de forma retrógrada. De la misma forma, si os fijáis aquí, para acceder a la zona lenta, a la vía lenta de conducción para hacer una ablación de taquicardia intranodal, la gran mayoría de veces está situada en el lado sistémico de la circulación y por lo tanto hay que acceder de forma retrógrada o a través de transeptal. En el otro caso es cuando el cirujano ha dejado el seno coronario en el retorno venoso sistémico, es decir, que la sangre de aquí va dirigida a los pulmones. Y esto nos provoca que dividamos claramente la zona del istmo cabo-tricuspidio en dos partes. Por lo tanto, aquí vamos a tener que hacer una ablación seguro en la parte venosa y otra en la parte sistémica. Pero además, esto es importante, cuando el cirujano pone una línea de sutura por delante del seno coronario, están los inputs, digamos, la slow pathway del nodo AV. Y muchas veces hay que tener cuidado, porque estos pacientes, si estos pacientes tienen una taquicardia que nos parece intranodal, llevamos aquí y quemamos, esta zona y esta línea ha ido muy cerca del cuerpo fibroso del nodo AV, puedes terminar con bloqueo auriculoventricular. Así que hay que tener cuidado y es importante ir a buscar las hojas del cirujano. ¿Cómo accedemos al lado sistémico de estos pacientes? Pues una forma es a través del transeptal, pero hay que tener en cuenta que las relaciones anatómicas cambian completamente, así que a la hora de hacer un transeptal con un paciente de estos no es lo mismo. Y si os fijáis aquí, esto es una foto sacada de la publicación recientemente publicada por el grupo de Brompton. Esta es una angiografía, una venografía en este caso, donde se ve que la relación entre la aurícula venosa pulmonar y la aurícula venosa sistémica es diferente. Y aquí veis exactamente la morfología es claramente más posterior y más superior. Así que cuando nosotros hacemos nuestro transeptal, veréis que aquí donde tenemos nuestra aguja, en vez de dirigirla hacia el septo y en una dirección más o menos entre las 2 y las 3, claramente vamos, digamos, claramente superiores y anteriores, con una relación alrededor de las 12 horas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a la vía normal nunca vamos a atravesar el septo, pero el septo no está allí básicamente. El Senning es aún más complejo que el mustard y diría que si no has visto uno con tus propios ojos, con el cirujano haciéndolo, es difícil de entender. Y yo no he tenido la suerte de ver ninguno, así que me lo he estudiado 30 veces, pero sigo olvidándolo cada día. Pero básicamente
Lo que significa es que vamos a utilizar el tejido, el mismo tejido de la pared libre de la aurícula derecha para generar el techo de lo que será el nuevo tubo venoso sistémico. Y para esto hay que generar dos incisiones, una en la parte más posterior de la aurícula izquierda y una en la parte, digamos, siguiendo la cresta terminalis. Después de hacer esto, abrimos la parte derecha y exponemos de nuevo el septo y lo quitamos. ¿Vale? Y como veis aquí tenemos las venas pulmonares que están puestas. La siguiente cosa que vamos a hacer es utilizar un parche para aislar las venas pulmonares de esta nueva cavidad que estamos generando aquí, que es la más anterior. ¿Vale? Y es lo que veis aquí. Hemos creado un parche que aislamos las venas pulmonares que están aquí escondidas. ¿Vale? La siguiente cosa que vamos a hacer es, vamos a desplegar esto y nos vamos a la pared posterior, a la incisión que hemos creado, la parte posterior del corazón. Y si os fijáis, entre esta incisión posterior y esta incisión anterior queda toda la pared lateral de la aurícula derecha. Pues este trozo de tejido que tenemos aquí lo vamos a utilizar para generar el techo de todo este conducto, de tal forma que tendremos a continuación la vena cava superior veniendo aquí, redirigiendo toda la sangre en esta zona, la sangre inferior conectada aquí, dirigiendo la sangre hacia el otro ventrículo, y las venas pulmonares que están conectadas y aisladas por el parche del suelo de este tubo vendrán por la parte anterior de esta pared, dirigidas a la tricúspide otra vez. Así que utilizamos un trozo de tejido auricular para hacer la dirección de esto. Y esto es tal y como queda. Si os fijáis, aquí, generalmente el cirujano, es más difícil variar, el cirujano generalmente deja el seno coronario en lo que será un acceso retrógrado, en la nueva aurícula venosa pulmonar. Y por lo tanto, por definición, casi te diría que para llegar al istmo cavo-tricúspido vamos a tener que hacer un acceso transectal o retrógrado. Y esto luego se termina con un parche, para terminar la parte más superior de este conducto. Los substratos de estas arritmias, como veis, son de nuevo complejas, pero son distintas. Y una cosa que también es importante es que utilizamos tejido auricular, no estamos utilizando parches, así que las señales y digamos, los voltajes que vamos a tener al hacer ablaciones son mayores. Si dejamos la transposición de las grandes arterias y nos vamos a la transposición congénitamente corregida, es un poco confuso, porque, como veréis ahora, el principio es el mismo, pero cambia una cosa importante, que es que estos pacientes están, digamos, corregidos congénitamente. La discordancia entre los ventrículos y los aurículas que tienen, porque digamos, es una parte, la corrigen ellos mismos teniendo otra discordancia. Y estos pacientes, otra forma de llamarlos, se llaman doble discordancia. Y lo que vemos aquí, esto es un corazón normal, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Cómo vas de tiempo, más o Ya menos? estoy. Vale, perfecto. Aurícula derecha, ventrículo derecho y aorta, y aquí tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo perdón, esto es pulmonar y aquí va la aorta. Pues estos pacientes esto lo tienen todo girado, de tal forma que tenemos la aurícula derecha con el ventrículo derecho, primera discordancia, y del ventrículo izquierdo no sale la aorta, sino que sale la pulmonar. ¿Vale? De la misma forma, en el otro lado tenemos la aurícula izquierda que está conectada al ventrículo derecho. Esto genera la primera discordancia y ellos mismos se corrigen y del ventrículo derecho sale la aorta. ¿Vale? Estos pacientes, no vamos a prestar más atención a estas fotos, una cosa que sí que es importante es la relación del tejido de conducción en esta digamos, enfermedad concreta. Y si miramos en este diagrama, normalmente el nodo auriculoventricular está situado claramente más anterior, y esto es debido a que hay un mal alineamiento entre el tabique interauricular y el tabique interventricular. Si os fijáis, están intercruzados y en medio de estas dos estructuras, que es donde normalmente cruza el haz de His, está el tracto de salida de la pulmonar. Así que anatómicamente lo que hay que hacer es que el nodo que normalmente estaría estructurado aquí, hay que subirse para arriba y va más anterior. Y esto es lo que se representa en este gráfico aquí,
Normalmente estos pacientes tienen una comunicación interventricular que está aquí, así que veis que el nodo normalmente está en una posición justo al lado del seno coronario, y en estos pacientes está situado más anterior. Y esto tiene importancia a la hora de hacer ablaciones de taquicardias intranodales, y también favorece que estos pacientes sean más propensos a tener bloqueo auriculoventricular, digamos, espontáneo. Muy frecuentes las vías accesorias, pero hay que vigilar con estas vías accesorias porque suelen ser siempre, la gran mayoría son izquierdas, es decir, en lo que nosotros llamaríamos izquierdas que corresponden a la válvula tricúspide, y podemos encontrarnos claramente una vía accesoria que es claramente anterior, y esto es porque no hay aorta aquí. Normalmente siempre tenemos la aorta puesta en el corazón normal, y aquí la aorta está lejos de lo que es la tricúspide, y por lo tanto podemos encontrarnos vías accesorias en esta posición. No voy a entrar en detalle en esto, simplemente los últimos 3 minutos hablando de la fisiología univentricular. La fisiología univentricular corresponde a todos estos, digamos, a las paliaciones que les hacemos a los pacientes cuando, debido a la patología que ellos tengan, no pueden sostener una circulación biventricular o, digamos, en paralelo. Y lo que hay que hacer es generar una circulación en serie, y para ello todas estas intervenciones están destinadas a dirigir la sangre venosa que viene de las venas sistémicas directamente a la arteria pulmonar, y nos ahorramos un ventrículo, ¿vale? Que puede ser derecho o izquierdo en función de qué anatomía tengan. Y todas estas son los sustratos anatómicos que los pueden generar. Pero lo que es más importante es entender cómo lo reparamos. Y aquí entramos en las cirugías de Fontan. De la misma forma, cuando el Fontan se empezó a hacer, que hace unos 30 años, la primera, digamos, ha habido muchas variaciones desde entonces. Y este grupo de estas 3 variantes del Fontan tienen todas las mismas características. Y como veréis aquí, la primera es directamente unir la aurícula derecha con las arterias pulmonares. Esta otra es añadiendo un tubo que puede ser valvulado o no valvulado desde la aurícula a la arteria pulmonar. Y la última es conectar directamente un tubo desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, en el caso de que tengan, esto es específicamente por el caso de una atresia tricuspidia con buen ventrículo. Lo que pasa en estos pacientes es que queda un trozo de la aurícula derecha que está incluida en este nuevo circuito, y esta aurícula está sometida a grandes presiones, y esta aurícula normalmente está muy hipertrofiada. Y como podéis entender, cuando una cámara está hipertrofiada y fibrótica, pues genera muchísimas arritmias. Y esto básicamente es lo que nos encontramos en cuanto a sustratos. La taquicardia más importante en estos pacientes básicamente es la macro reentrada intraauricular, pero no necesariamente la fluter dependiente, y está presente hasta un 40% de los pacientes a largo plazo. Las lesiones que nos encontramos son la de sutura que ha generado el cirujano, el istmo cabo-tricuspidio y digamos, alrededor de este nuevo conducto. Y incluso, debido a que esta aurícula ha estado generada a tanta presión, ella misma está enferma, está hipertrofiada y hay mucha fibrosis. Y si os fijáis, este es un mapa de voltaje de un paciente operado, está llena de escara, pero no solo donde esperarías encontrarla, que es en la zona, digamos, de conexión del tubo y de la atrotomía, sino que se generan islotes de fibrosis, que muchas veces estas arritmias, que son por reentrada intraauricular, no ismodependiente la gran mayoría, con ablaciones focales consigues eliminar la taquicardia. Simplemente es porque estás uniendo islotes de escara, ¿no? Esto lo podemos obviar, es muy específico. La siguiente etapa de correcciones de Fontan son básicamente 2. Una es el tubo lateral, pero intracardíaco, y el siguiente es el tubo extracardíaco. Digamos, lo que llamamos el tubo intracardíaco lateral, es una evolución que se generó del Fontan, digamos, para disminuir precisamente el número elevado de taquiarritmias que tienen estos pacientes, y además para poner un material, digamos, externo, no aurícula, que, digamos, evitara la hipertrofia que se genera, digamos, cuando sometes esta aurícula a presiones pulmonares, básicamente. Y claramente tuvo una mejoría digamos, en la incidencia de arritmias. Esto es un estudio publicado hace
poco de 500 fontanes hechos en Estados Unidos de todos los grupos, un estudio multicéntrico, y la lesión, digamos, la cantidad de arritmias disminuye desde un 20% a un 7%, así que hemos conseguido algo. Pero aún así esta cirugía requiere digamos, lesiones extensas y estos pacientes siguen teniendo taquicardias. Y como podréis ver, lo que estamos generando con este tubo es separar el istmo cabo-tricuspidio y muchas partes de las aurículas del acceso venoso. No hay forma de entrar a estos ventrículos. Así que hay que buscarse estrategias. Puedes ir a través digamos, del tubo que has creado, pero no es un septo, es un tejido difícil. Puedes ir con un acceso retrógrado, puedes ir a través de una fenestración si existe, y puedes pedirle al cirujano que te ayude, que es una de las opciones para hacerlo. Y la última diapositiva es la última versión del Fontan, que es la que digamos, es de elección a día de hoy. Tiene cosas buenas desde el punto de vista exclusivamente hemodinámico, pero tiene un factor importante desde el punto de vista electrofisiológico. Y es que aquí, si os fijáis, lo que hacemos es ni tocamos la aurícula, no nos interesa. Desconectamos la cava superior y la cava inferior, la conectamos con un tubo de Dacron de 20 centímetros y ya está, no hacemos nada más. Muchas veces se conecta una fenestración expresamente, pero estos pacientes tienen un mejor posoperatorio cuando hay esta conexión. Pero esto genera un problema importante, que es que no hay forma de acceder al tejido auricular. Y está desconectado. Solo lo puede hacer perforando un tubo de Dacron, que no es lo mismo que perforar un septo. Si estoy de suerte y la fenestración está allí, pues puedo ir a través de la fenestración, pero no es fácil de localizar y es un tejido muy rígido, así que a veces no te da un soporte suficiente. Y estos pacientes siguen teniendo escaras en esta aurícula derecha, porque cuando se hace esta cirugía, si el paciente tiene dos válvulas AV, una hay que aplicarla. Y por lo tanto el cirujano ha puesto parches en una de las válvulas. Así que hay que entrar en esta aurícula, pero no hay forma, porque lo hemos aislado completamente. Así que, aunque haya demostrado que el riesgo de arritmias, y esto es lo que está puesto aquí, es menor que en los previos, modificaciones de Fontan, nos genera un problema muy importante. No podemos entrar, y la única forma de entrar muchas veces es de forma retrógrada. Y forma retrógrada con ventrículos que son complejos anatómicamente no es fácil. Y creo que esto es todo. Así que, muchas gracias, doctor Rosés, por tu excelente presentación. La siguiente charla corresponde a Belén Toral, del Hospital Universitario Quirón de Madrid, que nos va a hablar de la CIA, del Epstein y del FALOP. Vamos mal de tiempo, Belén. Si te ajustas estrictamente a tu tiempo, luego Damián y yo le damos un corte a nuestras charlas, ¿te parece? Es que a las 7 hay una conferencia, hay la inauguración. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, continuando con la sesión del doctor Rosés, la misma tabla de cuál es el riesgo relativo de las arritmias en cada una de las diferentes cardiopatías y lo básico, ¿no? La relación entre la anomalía anatómica intrínseca de las cardiopatías y lo que nosotros provocamos o que la cardiopatía provoca, el crecimiento de cámaras, daño celular y la fibrosis, que todo esto ya lo ha explicado él. Dentro de las arritmias es importante determinar cuáles son los defectos anatómicos que son subyacentes, porque en la mayoría de estos pacientes existen varios circuitos de reentrada que son complejos y las zonas de fibrosis y parches que hemos colocado van a favorecer también estos circuitos de macro reentrada. Como se ha referido él también, es muy importante mirar las hojas quirúrgicas para ver qué tipo de reparación se ha hecho en cada uno de los pacientes. Dentro de la ablación en estas cardiopatías hay que conocer todos estos detalles anatómicos y utilizando todas las técnicas que tenemos ahora de eco 3D, resonancia, nos va a ayudar a determinar bien cuál es la anatomía de las cardiopatías y revisando también los estudios electrofisiológicos hechos previamente.
anticiparnos ante los problemas que vayamos a tener, sobre todo en relación con los accesos que tenemos al corazón, la circulación colateral. En estos pacientes también es importante decir que la anatomía distorsionada no nos va a dejar tener las referencias que se toman en los estudios de electrofisiología y va a dificultar las técnicas. Vamos a centrarnos ahora en la comunicación interauricular, en el FALOT y en la anomalía de Epstein. Como todos sabéis, existen diferentes tipos de comunicaciones interauriculares. La más habitual es la comunicación interauricular tipo ostium secundum, que junto con las técnicas de resonancia y las nuevas 3D nos ayudan a definir mucho mejor la anatomía de ellas. En este vídeo podéis ver una CIA tipo ostium primum que comparte ciertas características en común con los canales auriculoventriculares parciales. En las comunicaciones interauriculares, la reparación de ellas es importante ver dónde están localizados los parches y las líneas de sutura de la triotomía. Los mecanismos más frecuentes de estos pacientes son las taquicardias por reentradas y las zonas son los circuitos que se crean alrededor del anillo tricuspidio y del istmo cabo-tricuspidio o en la zona de la triotomía de la aurícula derecha, como podéis ver aquí, y la reentrada. Este es un caso de un paciente en el que se cerró una comunicación interauricular alta y se observan dos tipos de taquicardias por reentrada intraatrial. Uno localizado en la zona del istmo cabo-tricuspidio y que se ablacionó con radiofrecuencia con éxito, y luego otro en la zona de la pared lateral de la aurícula derecha, en la pared lateral e inferior, que pudiera ser, participa en el circuito de macro reentrada y pudiera ser la zona de canulación de las cavas. Decir que las taquicardias más frecuentes en las comunicaciones interauriculares son las taquicardias intraatriales por reentrada y también las taquicardias auriculares focales, y dentro de los desencadenantes anatómicos el istmo cabo-tricuspidio y la pared lateral de la aurícula derecha. Pasamos a la anomalía de Epstein. En la anomalía de Epstein lo que hay es un desplazamiento de la inserción de la valva septal de la tricúspide. Todo esto lo que produce es una atrialización del ventrículo derecho y generalmente asocia cierto grado de insuficiencia de la válvula tricuspidia. Además, pueden existir alteraciones asociadas, como son una comunicación interauricular y diferentes grados de hipoplasia en el ventrículo derecho. En el corazón normal, podemos ver sobre todo las diferencias entre un corazón normal y en la anomalía de Epstein. Una de las diferencias que vemos son las dimensiones del triángulo de Cos, que, como ha comentado el doctor Sánchez Quintana en la charla anterior, está localizada en la superficie endocárdica paraseptal de la aurícula derecha y tiene el límite anterior, será la inserción septal de la válvula tricúspide, el límite posterior el tendón de Todaro y la base la forma el vestíbulo de la aurícula derecha y el ostium del seno coronario. Como podéis ver en estas muestras, lo que se ve es un triángulo de Cos en los pacientes con Epstein que es más pequeño, que esto va a determinar la mayor facilidad que se pudiera tener a la hora de realizar procedimientos electrofisiológicos y dañar el nodo AV. En esta otra diapositiva se ven también las alteraciones, la diferencia en el área del triángulo de Cos, y también vemos que en la anomalía de Epstein el diámetro de la válvula tricúspide es mayor debido también a una dilatación de la aurícula derecha que va a favorecer
que los miocitos no estén bien acoplados y se establezcan los circuitos de macroreentrada. En la anomalía de Epstein, la unión auriculoventricular se caracteriza porque se observa una cresta fibromuscular, como podéis ver aquí. Esta es la cresta fibromuscular y muchas veces la arteria del nodo AV está incluida en ella. La zona del nodo AV, que en los corazones normales tiene una forma semioval, está apoyada sobre el cuerpo fibroso central y el septum muscular. En los corazones con Epstein vamos a ver que tiene una forma irregular, que es mucho más horizontalizado y además en muchos casos la arteria del nodo AV circula dentro de ella. Otra cosa importante en los pacientes con Epstein son la presencia de vías accesorias, que muchas veces son múltiples en los pacientes con Epstein y se suelen localizar en la pared posterior y septal en la parte posterior y septal, en relación con la parte más anómala de la inserción de la válvula tricúspide. Para resumir un poco el Epstein, pues 4 cosas importantes: que el área del triángulo de Koch va a ser mucho más pequeño, la presencia de esta cresta fibromuscular, que va a ser la unión verdadera auriculoventricular, que la arteria del nodo hasta en el 27% de los pacientes va a circular dentro de ella y que además existen estas alteraciones en el septo muscular que hace que el cuerpo del nodo tenga una disposición diferente a lo que vemos habitualmente en los corazones normales. También las extensiones inferiores del cuerpo del nodo van a estar más desplazadas hacia la base y a nivel del istmo cabo-tricuspidio. Como hemos comentado antes, todas estas variaciones en la morfología tanto del triángulo de Koch como del nodo son determinantes importantes a la hora de realizar procedimientos, sobre todo en los pacientes pediátricos. La tetralogía de Fallot, aunque se dice siempre tetralogía, se puede definir, decir que es únicamente lo que existe es un desplazamiento anterior y septal del septum conotruncal. Esto lo que va a provocar va a ser una falta de fusión con el septo interventricular, ocasionando la CIV. Va a existir un acabalgamiento de la aorta sobre este defecto, sobre esta comunicación interventricular, y un hipodesarrollo del tracto de salida del ventrículo derecho con la consiguiente hipertrofia del ventrículo derecho. Los pacientes con tetralogía de Fallot se pueden someter a cirugías paliativas o cirugías definitivas. Las cirugías paliativas suelen ser shunts aortopulmonares y las cirugías definitivas lo que se repara en ellos es a través de una triotomía, cerramos la comunicación interventricular y ampliamos el tracto de salida del ventrículo derecho. En esta ampliación se pueden hacer varias cosas: resecar únicamente el tracto de salida, ampliar este tracto de salida con un parche y luego generalmente siempre hay que realizar algún tipo de comisurotomía o ampliación del tronco de la válvula pulmonar. Todo esto, ¿qué va a provocar? Pues va a favorecer la presencia de circuitos de macroreentrada. Las arritmias ventriculares van a estar sobre todo relacionadas con la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, que va a estar favorecida por diferentes grados de insuficiencia pulmonar. Muchas veces existe una insuficiencia pulmonar libre. El aumento de la poscarga del ventrículo derecho va a producir fibrosis e hipertrofia, y esto está en relación con la estenosis pulmonar que pudiéramos haber dejado. La situación de perfusión coronaria, que puede estar alterada tanto por la cianosis como por los bypass, la incisión de la ventriculotomía, el parche de cierre de la CIV que hemos colocado o la circulación extracorpórea. Todos estos factores van a favorecer
los circuitos de macrorreentrada, las taquicardias ventriculares y la muerte súbita. También existen en estos pacientes arritmias supraventriculares y disfunciones del nodo sinusal, aunque esto es mucho menos frecuente, y destacar que en estos pacientes la muerte súbita es la causa más frecuente de muerte. La tasa de muerte súbita es anual, es más o menos del 0,15%, que es entre 25 y 100 veces superior a la de la población normal. Se han establecido una serie de factores de riesgo de muerte súbita que están en relación con anatomía y aparte con factores de edad avanzada de la cirugía o los parches que se han colocado. En la tetralogía de Fallot tenemos sobre todo dos tipos de taquicardia, dos tipos de arritmias, las taquicardias por reentrada intraauricular y las taquicardias ventriculares. En este paciente con tetralogía de Fallot, que podemos ver en esta imagen de 3D, vemos la aurícula derecha en el electromapping y observamos en la zona de la supuesta triotomía la zona a partir de la cual se establece el circuito de macrorreentrada. Siempre a la hora de realizar técnicas de ablación en las taquicardias ventriculares de estos pacientes hay que tener en cuenta que la base anatómica son cicatrices quirúrgicas. Estas cicatrices van a favorecer y van a estar implicados en los circuitos de macrorreentrada. En estas imágenes se muestran las zonas en los pacientes operados de Fallot, las zonas más habituales donde se hace ablación. El istmo entre la válvula tricúspide y la pared anterior del ventrículo derecho es el que está con más frecuencia implicado, en la zona también del parche de cierre de la CIV. Todas las técnicas de electromapping nos ayudan también a ver cuáles son las zonas donde hay un silencio de señal y en estas, a través de alrededor y participando en ellas se establecen los circuitos de macrorreentrada. En este paciente operado de Fallot tenemos aquí una pieza anatómica abriendo la pared anterior del ventrículo derecho. Vemos el parche de cierre de la CIV y el parche de ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. Se establece hipotéticamente un circuito de macrorreentrada alrededor en el que participa toda esta zona. Y en un paciente real operado de Fallot vemos que el circuito de macrorreentrada es prácticamente similar. Y nada, ya para finalizar, pues concluir que en algunos casos las arritmias sí que es verdad que son intrínsecas de las cardiopatías, pero en la mayoría de ellas la base es mucho más compleja y está en relación con todo lo que nuestros cirujanos cardíacos infantiles han hecho o las secuelas que pueden sobrecargar las cavidades. Y conocer todo esto pues, es importante a la hora de evitar lesiones de estructuras importantes durante los procedimientos de electrofisiología. Muchas gracias, Belén. Pasamos a la siguiente charla. Que me corresponde a mí.